en Canadá, que es la ciudad en donde me encuentro actualmente. Quiero documentar qué está pasando aquí en esta ciudad, específicamente con eso del coronavirus. Vamos a averiguar. There's nothing. Yeah. Everything is gone. Oh yeah, it's not only here. It's everywhere. Right. My daughter lives in Milton. She was showing me pictures It doesn't. that are all like this. Milton as well. Everything. Everywhere. Milton. Holy. Afortunadamente nosotros estamos abastecidos de papel de baño. Podemos ir a hacer lo que tenemos que hacer a gusto. Algo que también ha estado bajando bastante es la gasolina. Pero llegó a estar hasta en 135 centavos por lo menos. Y ayer fue la primera vez en 5 años, casi 6 años que llevamos aquí en Canadá, que la veo en 80 centavos. A ver, voy llegando aquí a la zona del papel de baño. No. Unas cuantas servilletas, pero el pasillo está prácticamente vacío. Seguramente están empezando a escasear otros productos, posiblemente el de ese gel antibacterial y cosas por el estilo. Pero les voy a ser sincero, honestamente a mí me preocupa más el pánico de la gente, o el pánico que estamos generando entre todos, que el propio bicho en sí. Para hacer una analogía, me da la impresión de esas estampidas que a veces hay, y si alguien cae al piso y le pasa la estampida por encima, adiós. O sea, eso puede ser mucho más fatal que el propio virus en sí. ¿Y a qué me refiero? Nos estamos apanicando tanto que los mercados se están cayendo, literalmente, están fluctuando demasiado. Al parecer hay acciones al respecto, están inyectando dinero en las bolsas y demás. Explicaciones técnicas no me las sé, ni es el fin de este blog, pero lo que sí me llama la atención es todo lo que estamos provocando, y lo que me pregunto es si realmente el problema es tan grande como parece ser. Y no trato de minimizarlo, no me malentiendan. Lo que quiero poner es un contexto adecuado al tamaño del problema, comparado con otros problemas que como sociedad tenemos. Hay que ponerlo en números fríos. Hay por ahí las gentes que dicen, oye, pero pues es que una sola muerte que haya por ese virus es fatal. O sea, puede ser mi mamá, puede ser la abuelita de cualquiera, el bebé de alguien, y por supuesto es trágico. Viéndolo historia por historia, por supuesto que sí, por cada persona, a quien no le puede conmover algo así. Pero necesitamos no perder foco en relación a los otros problemas que también tenemos, llámese violencia, llámese enfermedades de otro tipo, muertes de otro tipo, etcétera. ¿Qué tan grande es este problema del coronavirus en comparación con esos otros problemas? Y llama la atención esta página porque uno ve muchos números, pero son números que se están moviendo constantemente, a cada segundo de hecho. Y muestra en primer lugar cuál es la población mundial en estos momentos, que es ya de casi 8,000 millones de personas. Pero ahí muestran los siguientes renglones, bueno, cuántos nacen, cuántos mueren, por día, por año, etcétera. Pero si le dan hacia abajo en la página, en la última sección que se llama Health, viene una descripción de muertes, de causas de muerte por diferentes razones relacionadas con salud. La primerita es muertes por enfermedades infecciosas. Son 2,600,000 personas a lo que va de este año y contando. Chequen ese renglón de ahí de los cigarros. Hasta el momento, el día de hoy, que son las 12 del día, la gente se ha fumado 7,000 millones de cigarrillos en menos de la mitad del día. Échenle cuentas. Entonces ahí el siguiente renglón es cuántas gentes mueren a causa del cigarro, y pues son 1,000,000 de personas. Entonces ver los números así nada más igualmente pueden no decirnos demasiado. Lo que quise hacer aquí es este pequeño dibujito
con esos números, agarré esos números y hice este pastelito para tener una idea, pues, una idea más visual de qué es del tamaño de los diferentes problemas. Y si se fijan, ahí aparece cuántas gentes han muerto por cáncer en lo que va de este año, no cuántos, sino la proporción en relación a todas las muertes que ha habido, esto es a nivel mundial. El cigarrillo, el tabaco, por fumar, por tomar, cuántos suicidios ha muerto por SIDA, cuánta gente ha muerto por accidentes automovilísticos en lo que va de este año. Es mucho menor que el cáncer, mucho menor que fumar, pero figura ahí. Está también la influencia estacional, que si se fijan aparece entre los más pequeños, pero figura ahí entre las principales causas de muerte. ¿Cuál es la proporción de muertes por coronavirus en lo que va de este año? Ni siquiera figura. Si ven esa raya roja que está ahí, de hecho yo tuve que hacerla un poco más gruesa de lo que realmente corresponde para poder visualizarla, pero no figura. Eh, y ojo, no quiero minimizar el problema. Se trata de una epidemia, ya lo catalogaron como pandemia, tiende a crecer, seguramente va a crecer el número de muertes en los siguientes días, en las siguientes semanas, en los siguientes par de meses. Aún así, el contexto al día de hoy es válido, porque de 1 de enero a hoy, 14 de marzo, han muerto, según esta otra página que se llama Market Watch, con 1.539 muertes a causa del coronavirus. Ese número es el que estoy poniendo ahí en esa gráfica, porque no me aparecía en la otra página. Pero lo inserté ahí en el dibujito que estoy haciendo. Y esa es la proporción. Esa es la proporción que, que hay en relación a las otras causas de muerte. El gobierno de China está culpando a el ejército de Estados Unidos de sembrarles el virus en su ciudad. Puede ser cierto, puede ser que no. Puede ser una estrategia política, no lo sé. El chiste es que, bueno, aparentemente en China a estas alturas más o menos ya se está controlando el problema. Pero la acusación que están haciendo es bastante, bastante grave. No es cualquier cosa. Porque lo primero que dijo Trump es: los chinos tienen la culpa porque están comiendo animales salvajes, que no sé qué, y de ahí salió el virus. Eh, Ahora China tiene una versión diferente. No hay necesidad de creerle ni a uno ni a otro. Nada más estoy complementando el contexto. Entonces, ¿por qué Estados Unidos y por qué en general la gente estamos haciendo tanto alboroto por el coronavirus? Eh, Como todos estamos viendo, ha habido caídas estrepitosas en las bolsas. Hay un riesgo claro de recesión o de una crisis económica a nivel mundial que se está atribuyendo al coronavirus. Yo la pregunta que traigo en la cabeza es: ¿esta crisis económica es causada por el coronavirus o es más bien que debido a la crisis económica que ya se nos venía, están agarrando eso como pretexto, como cortina de humo, están poniendo el coronavirus? Ese es mi cuestionamiento, mi pregunta. ¿La crisis económica se debe al coronavirus o más bien la crisis del coronavirus es debido a que ya se nos venía una crisis económica y esta es la tapadera, la cortina de humo, así como que no pasa nada? Y voy a dar un dato más, me llama la atención. En la misma página, esta se llama, no es una noticia, Market Watch, pero hay números por todos lados. Eh, Aquí dice que al día de hoy, 14 de marzo, en la mañana, en Estados Unidos van 41 muertes. De entre 2.100 casos que se han detectado, han muerto 41 personas. 41 personas, 41 casos trágicos, y los vemos de uno por uno. Seguramente fue la mamá de alguien, el abuelito de alguien, el hijo de alguien. Por supuesto, eso no puede no conmovernos, pero no perdamos foco. ¿Qué tan grande es ese problema en relación a todos los demás problemas? Entonces, Donald Trump está declarando emergencia nacional a causa de estas 41 muertes que ya van en su país. Yo me pregunto si no hay
o si le está dando el peso adecuado a las otras muertes que están sucediendo. O sea, el día de hoy seguramente ha habido muchos más muertes por accidente en carro que, que por coronavirus. No, en esa página, y por lo tanto no lo estoy dibujando, no aparecen los muertos que tiene Estados Unidos por sobredosis, por abuso de las drogas. Pero checándole por ahí en internet, las muertes en Estados Unidos son del rango de 70,000 personas por año, por abuso de drogas. No tendrían que haber declarado emergencia nacional eso desde hace no sé cuánto tiempo, y son problemas a los que no le hacen tanto aspavientos. Entonces, mi pregunta es por eso. No necesitan ellos un pretexto, ellos y a lo mejor otros países también de primer mundo que también están problemados en sus finanzas, para que no pongamos atención en el problema que ya se les venía. Vean este dibujo, creo que lo ilustra bastante bien cómo funcionan los ciclos económicos. Entonces, conforme va creciendo la economía de las naciones, pues hay esas subidas y bajadas. Hay los picos, hay las recesiones, que son esas curvas que se ven hacia abajo, y luego vienen las recuperaciones económicas. Pero obviamente para los políticos es más complicado explicarle a la gente esta parte técnica, decirle, ¿saben qué? Se vino una bajada, aguas, porque ahí va a haber consecuencias, puede morir gente, es la realidad, puede morir mucha gente a causa de esas caídas económicas. Y para un político es mucho más fácil echarle la culpa a un bicho que decir, yo no hice mi trabajo. Y no lo va a decir. O sea, ¿cuándo han visto a un político que se ponga a explicarnos esto? A decirnos, es natural, ahí viene la ola de bajada, sálvese quien pueda. Es más fácil echar una cortina de humo, porque no se nos olvide que la crisis del 2008 estuvo acompañada de la influenza, de la pandemia. ¿Cuánta gente realmente murió por la H1N1? En relación a todos los demás muertes, a los tipos de muertes que tenemos, realmente meritaba todo ese movimiento mediático que se hizo en relación a la H1N1. Ahorita tenemos el coronavirus, pero si vemos los números en comparación con otras causas de muerte, no es representativo, ni siquiera se puede graficar. Y no que no me preocupe el bicho, me preocupa, y me preocupo por mis viejos, por supuesto. Y son susceptibles a contraer esa enfermedad, pero también son susceptibles a contraer muchas otras enfermedades. O sea, se los puede cargar cualquier otra causa de muerte antes del coronavirus. Entonces, solo quería poner el contexto en números gruesos. Dejo la pregunta abierta para que cada quien lo interprete de la manera que crea conveniente. El miedo es una enfermedad que se contagia a un ritmo mucho más rápido que lo que lo puede hacer un bicho. Y ese miedo nos puede de verdad ocasionar más problemas, puede ocasionar muchas más muertes que el virus en sí. Evitar el saludo de mano, el abrazo, el saludo de beso. Creo que son reglas básicas que es válido seguir sin apanicarnos. Es demasiado grande la atención mediática, el alboroto mediático para el tamaño de problema. Posiblemente, si lo vemos país por país, habrá países que sí merezcan todo ese ruido. Por ejemplo, Italia, que le están pasando bastante más mal que otros países. Pero en general, no es, en números, no es representativo a comparación de otros problemas que nos están aquejando. Bueno, pues no que no le pongamos atención a este problema, tiende a crecer, va a crecer, se va a poner un poco más o mucho más mal de lo que está hasta este momento. Mucha gente se está infectando, pero la gran mayoría de los que se están infectando se están recuperando de manera natural por los mismos anticuerpos que genera el organismo. Entonces, pues con calma. Bueno, y pues si no nos vemos por aquí la próxima semana, si no sale mi video, pues quiere decir que ya me chupó la bruja. No, primeramente por aquí nos estaremos viendo. Regálenme un like, comenten,
compartan. No se les olvide suscribirse para que les llegue ahí la notificación. Y pues por aquí nos estaremos viendo. Estén muy bien todos. Bye. Les dejo un pequeño bonus. Encuentren las 7 diferencias.